China acaba de crear un gusano de seda que produce un material más resistente que el acero. Estos gusanos de seda modificados producen una fibra 6 veces más resistente que el Kevlar, el mismo material que se usa en los chalecos antibalas. Para que se hagan una idea, un hilo del grosor de un lápiz podría soportar el peso de un autobús escolar completamente cargado. Lo has oído bien, un hilo más fino que cualquier cosa que hayas tenido en tus manos, lo suficientemente fuerte como para detener un vehículo en seco. Lo que los científicos acaban de lograr en un laboratorio chino es el tipo de avance que lo cambia todo silenciosamente. Y para entender cómo lo hicieron, hay que remontarse 5.000 años atrás al lugar donde realmente comienza esta historia. El hilo antiguo. Imagínese que está en la antigua China. No estás en una ciudad. No estás cerca de un palacio. Estás en un jardín bajo una morera blanca observando algo tan pequeño que casi no lo ves. Una oruga no más larga que tu pulgar está haciendo algo que a la humanidad le llevaría miles de años comprender por completo. Está girando, no girando al azar. Está produciendo un hilo continuo, envolviéndose en un capullo que ella misma ha creado. Y ese hilo, ese filamento increíblemente fino, es seda. Uno de los materiales naturales más extraordinarios jamás producidos en este planeta. Durante más de 5.000 años, la seda fue tratada como una forma de moneda. Los emperadores guardaban celosamente el secreto de su producción. El castigo por revelar a un forastero cómo se fabricaba la seda era la muerte. Se construyeron rutas comerciales enteras que abarcaban miles de kilómetros de terreno accidentado solo para transportar este material de este a oeste. La ruta de la seda no recibió su nombre de una persona ni de un lugar, sino de un hilo. Y esto es lo que hizo que la seda valiera la pena, el secreto, las guerras, los miles de kilómetros de caminos peligrosos. No solo era hermosa, sino también resistente. Sorprendentemente resistente para ser tan ligero. Un hilo de seda natural kilo por kilo es más resistente que la mayoría de los metales. Resiste el desgarro. Absorbe energía. Hace cosas que nadie comprendió del todo durante siglos, pero la seda natural, por extraordinaria que sea, tiene un límite. Un gusano de seda solo puede concentrar una cantidad limitada de fuerza en un hilo por sí solo. Y durante mucho tiempo, los científicos aceptaron ese límite como una restricción infranqueable. Pero el límite nunca fue el problema. El problema era que a nadie se le había ocurrido observar qué es lo que produce la seda en la naturaleza y plantearse una pregunta diferente. No cómo podemos usar lo que el gusano de seda ya produce, sino ¿qué pasaría si cambiáramos por completo lo que produce el gusano de seda? Esa pregunta tardaría siglos en ser siquiera posible de formular. Y cuando finalmente se planteó, la respuesta provino de una de las criaturas más insólitas de la Tierra. Pero antes de llegar a eso, es necesario comprender algo que los científicos persiguieron durante décadas sin éxito: el hilo imposible. Imagínate en un bosque justo después del amanecer. La luz se filtra entre los árboles a ras del suelo y te topas con algo inesperado, una telaraña. Instintivamente te apartas de la cara y en ese instante de frustración entras en contacto con uno de los materiales más resistentes de la naturaleza, la seda de araña. En concreto, se trata de la seda de arrastre, el tipo de seda que utiliza la araña para construir la estructura de su telaraña y para repeler las superficies. Los científicos saben desde hace décadas que este material es extraordinario. Un solo hilo de arrastre es peso por peso más resistente que el acero de alta calidad. Puede estirarse hasta un 40% de su propia longitud antes de romperse. Es increíblemente ligero. Es naturalmente biodegradable y es resistente de una manera casi inexplicable, absorbiendo impactos que destrozarían materiales más duros. Durante décadas, los científicos de materiales trataron la seda de araña como el santo grial. Si se pudiera producir a gran escala, si se pudiera fabricar como se fabrica el nylon o el Kevlar, se tendría un material que revolucionaría industrias enteras de la noche a la mañana. Medicina, defensa, aeroespacial, construcción, todo. Así que lo intentaron. Lo intentaron durante años. Pero aquí está el problema que nadie pudo resolver. No se pueden criar arañas, no a una escala significativa.
Las arañas son territoriales, son caníbales. Si juntas suficientes, simplemente se comerán entre sí. La araña que produce la fibra natural más extraordinaria de la Tierra es biológicamente incapaz de ser criada como un gusano de seda. Y sintetizar seda de araña artificialmente fue un intento de los investigadores durante décadas, insertando genes de araña en bacterias en levaduras en cabras. Sí, en cabras. Los científicos lograron modificar genéticamente cabras para que produjeran proteínas de seda de araña en su leche. Los resultados fueron prometedores en el laboratorio, pero prácticamente inútiles a gran escala. Las proteínas eran inestables, la calidad de la fibra era inconsistente, los costos eran astronómicos. Todos los enfoques se toparon con el mismo obstáculo. Las proteínas de seda en sí no eran el problema. El problema radicaba en encontrar un sistema biológico capaz de hilarlas, no solo producirlas, sino ensamblarlas en un hilo realmente útil, tal como lo concibió la naturaleza. Y entonces, alguien planteó la pregunta que lo cambió todo. ¿Y si el sistema ya existía? ¿Y si la respuesta no era construir algo nuevo, sino mejorar algo ancestral? Porque ya existía en la Tierra una criatura que llevaba 5000 años hilando seda. Una criatura que la humanidad ya sabía cómo criar, alimentar y cultivar a gran escala. Una criatura que ya poseía la maquinaria biológica para convertir la proteína en fibra, el gusano de seda. Y lo que sucedió después en un laboratorio en Shanghái es la razón por la que estás viendo este video ahora mismo. La actualización. Estás dentro de un laboratorio de investigación en la Universidad Donghua en Shanghái. El año es reciente. El equipo a tu alrededor no es espectacular. No hay luces intermitentes. Nada de artificios de ciencia ficción. Solo un trabajo preciso y minucioso a una escala tan pequeña que resulta imperceptible a simple vista. Los científicos no intentan crear un material nuevo desde cero, sino algo mucho más sofisticado. Van a reescribir las instrucciones genéticas del gusano de seda para que al tejer su capullo produzca algo nunca antes visto. La herramienta que utilizan se llama CRISPR-Cas9. Imagínelo como las tijeras moleculares más precisas jamás desarrolladas. Con CRISPR, los científicos pueden navegar por el genoma de un organismo vivo, ese manual de instrucciones biológicas completo, encontrar una sección específica, cortarla e insertar nueva información. No al azar, no de forma aproximada, exactamente donde la necesitan. Lo que hizo el equipo de Donghua fue tomar los genes responsables de producir las proteínas de la seda de la araña de arrastre, específicamente las proteínas llamadas MASP1 y MASP2, le dan a la seda de araña su legendaria resistencia y elasticidad. E insertaron esos genes en el genoma productor de seda del propio gusano de seda. No se trata de reemplazar la función del gusano de seda, sino de mejorarla. Se trata de fusionar el ADN de la seda de araña con el ADN de la seda del gusano de seda de una manera que nunca antes se había logrado con éxito. Los intentos anteriores habían fracasado. Los investigadores ya habían intentado insertar genes de araña en gusanos de seda, pero las proteínas nunca se integraron correctamente. La seda resultante apenas era más resistente de lo normal. Las proteínas de la araña se perdían en la traducción, estaban presentes en el genoma, pero no se expresaban como debían. El equipo de Donghua resolvió ese problema apuntando al punto de inserción con una precisión extraordinaria. Introdujeron los genes de la seda de araña dentro del gen de la proteína de seda del gusano de seda, engañando así a la maquinaria biológica del gusano para que tratara las proteínas de la seda de araña como propias. En lugar de resistirse a las nuevas instrucciones, el cuerpo del gusano de seda las aceptó. Y entonces, esperaron. Los gusanos de seda modificados genéticamente eclosionaron, crecieron, se alimentaron de hojas de morera como cualquier otro gusano de seda durante 5000 años. Y cuando llegó el momento, comenzaron a hilar. Lo que salió de esos capullos no era seda común, era algo completamente distinto. Una fibra híbrida mitad gusano de seda, mitad araña.
hilada por un ser vivo mediante mecanismos biológicos naturales en un hilo que nunca antes había existido en la naturaleza. Los resultados dejaron al equipo de investigación helado. Pero lo que esos resultados realmente mostraron, lo que las cifras realmente significaron, es donde esta historia se vuelve casi imposible de creer. Más fuerte que el acero. Debes retener esta cifra en tu mente por un segundo. La fibra producida por estos gusanos de seda modificados genéticamente demostró una resistencia 6 veces mayor que la del Kevlar. 6 veces mayor. El Kevlar, el material que detiene las balas. El material con el que se tejen los chalecos que usan soldados y policías en todo el mundo. Un material que por su diseño es una de las fibras sintéticas más resistentes jamás fabricadas por el ser humano. 6 veces más resistente. Lo oyó bien. Un hilo biológico hilado por una oruga 6 veces más resistente que el material que protege a las personas en zonas de combate. Pero la tenacidad no es lo mismo que la resistencia, y aquí es donde la ciencia se vuelve aún más sorprendente. El acero. El acero estructural, el que se usa en edificios y puentes, tiene una resistencia a la tracción de aproximadamente 58,0 libras por pulgada cuadrada. La fibra de estos gusanos de seda modificados genéticamente medida por peso supera al acero. Libra por libra. Este hilo es más resistente que el acero. Y a diferencia del acero, no se rompe ante un impacto repentino. Se estira, absorbe, distribuye la fuerza a través de su estructura de una manera que los materiales rígidos simplemente no pueden. Piensa en lo que eso realmente significa. El acero es duro. Cuando el acero falla, falla catastróficamente. Se agrieta, se fractura, se corta. Esta fibra se deteriora como un ser vivo de forma gradual, advirtiéndote doblando antes de romperse. En términos de ingeniería, esa diferencia no es un detalle menor. Lo es todo, y hay una propiedad más que distingue a este material de todas las alternativas sintéticas disponibles actualmente en el mercado. Es biocompatible. Tu cuerpo no lo rechazará. No desencadena las respuestas inmunitarias que suelen provocar los materiales sintéticos. Puede existir dentro de un ser humano, dentro de una herida cerca de un órgano entretejido en los tejidos, sin causar el tipo de inflamación crónica que convierte a la mayoría de los materiales extraños en un problema a largo plazo. El acero no puede hacer eso. El Kevlar no puede hacer eso. El nylon no puede hacer eso. Este material sí. Y no se fabrica en una planta química. No se sintetiza mediante un proceso industrial que requiere combustibles fósiles y genera subproductos tóxicos. Lo elabora un gusano de seda, un ser vivo, hilando un hilo como siempre lo ha hecho, solo que con nuevas instrucciones. Pero saber lo que este material puede hacer es solo la mitad del panorama, porque cuando empiezas a ver dónde se podría usar realmente este material, es cuando empiezas a comprender cuán grandes son realmente las implicaciones de este avance, lo que esto cambia. Comencemos con el cuerpo humano. Actualmente, cuando los cirujanos cierran una herida internamente, utilizan hilos de sutura para mantener unido el tejido mientras cicatriza. La mayoría de las suturas son sintéticas que el cuerpo tolera, pero nunca acepta por completo, o están hechas de materiales biológicos que se degradan de forma impredecible. Una sutura fabricada con esta fibra de seda modificada sería más resistente que cualquier otra disponible actualmente. Soportaría una tensión mucho mayor, y al ser biocompatible, se integraría con el proceso de curación natural del cuerpo en lugar de ir en contra de él. Pero vayamos más allá. Los tendones. Cuando se desgarran los tendones de la rodilla, el hombro o el tendón de Aquiles, las opciones de reparación son limitadas y la recuperación es muy dura. Y si los cirujanos pudieran reemplazar un tendón desgarrado con una estructura de fibra lo suficientemente resistente como para soportar las cargas mecánicas de una articulación humana, lo suficientemente flexible como para permitir un movimiento natural y lo suficientemente biocompatible como para estimular el crecimiento de tejido nuevo a su alrededor. No se trata de una fantasía lejana, es una aplicación directa de lo que este material hace posible. Ahora salgamos del cuerpo humano
y adentrémonos en el mundo de la defensa. Los chalecos antibalas actuales son un compromiso. Son lo suficientemente pesados como para ralentizar a los soldados, lo suficientemente rígidos como para restringir el movimiento, pero aún no lo suficientemente resistentes como para detener todas las amenazas. Imagina una armadura tejida con una fibra 6 veces más resistente que el Kevlar y con un peso mucho menor. Una armadura que se mueve contigo. Tan ligera que el soldado ni siquiera la nota, pero lo suficientemente fuerte como para absorber impactos que los materiales actuales no pueden soportar. Pasar del sector de defensa al aeroespacial. Cada libra de peso que se elimina de una aeronave o nave espacial reduce el consumo de combustible, aumenta el alcance y mejora el rendimiento. Los materiales utilizados en la ingeniería aeroespacial se eligen con una atención obsesiva a la relación resistencia-peso. Una fibra más resistente que el acero, pero prácticamente sin peso, no representa una mejora incremental para la industria aeroespacial. Es un cambio fundamental en lo que se vuelve posible. Y luego está el aspecto medioambiental, que quizás sea la aplicación más discreta, pero importante de todas. Actualmente, el mundo produce cientos de millones de toneladas de fibra sintética cada año. Nylon, poliéster, Kevlar. Estos materiales no se degradan. Se acumulan en vertederos y océanos. Se fabrican a partir de productos petroquímicos. Son en todo sentido un problema ambiental que hemos estado postergando durante décadas. Esta fibra de seda es biodegradable. Se descompone de forma natural. Es producida por un organismo vivo que se alimenta de hojas. Todo su proceso de producción de principio a fin es biológico. Si este material se puede producir a gran escala, si se puede fabricar en cantidades suficientes para competir comercialmente, ofrecerá algo que la industria de las fibras sintéticas nunca ha podido ofrecer: resistencia sin permanencia, rendimiento sin contaminación. Pero nada de eso sucede automáticamente. Y el camino entre un avance de laboratorio y un material que cambia el mundo es más largo, más difícil y más incierto de lo que la mayoría de la gente cree. Porque hay problemas que se interponen entre este descubrimiento y el futuro que promete, y uno de ellos es más grande de lo que parece: los obstáculos. Esta es la parte que no suele aparecer en los titulares, la parte que los comunicados de prensa tienden a omitir. Los gusanos de seda modificados genéticamente existen. La fibra es real. Las cifras han sido revisadas por pares y verificadas. Pero en este momento, esos gusanos de seda producen este material en cantidades que se miden en gramos. El mercado mundial de fibras mueve millones de toneladas. La brecha entre el estado actual de esta tecnología y el nivel necesario para que sea relevante a escala industrial representa un desafío de ingeniería considerable. Es uno de los problemas de escalado más difíciles en la ciencia de los materiales. Porque no se trata de escalar una reacción química, sino un organismo biológico. Y los organismos biológicos no se multiplican simplemente por orden. Tienen ciclos de crecimiento. Son vulnerables a las enfermedades. Requieren condiciones específicas, alimentación específica y manipulación específica. Cada variable que es fácil de controlar en un laboratorio se vuelve exponencialmente más difícil de controlar a escala industrial. Y luego está el problema de la consistencia. Los sistemas biológicos naturales varían. Cada gusano de seda es ligeramente diferente. La fibra que hila un individuo puede diferir sutilmente de la fibra que hila otro. Para los textiles de consumo, esa variabilidad es aceptable. Para una sutura quirúrgica que debe funcionar de forma idéntica en cada ocasión, o para un componente aeroespacial donde un único punto de fallo puede ser catastrófico, esa variabilidad no es aceptable en absoluto. Resolverlo requiere niveles de control de calidad que nunca se han aplicado a un proceso de producción biológica. También existen cuestiones regulatorias. Se trata de organismos genéticamente modificados. En la mayoría de los países, los marcos para la aprobación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados, OGM, en entornos industriales, son complejos, lentos y profundamente politizados. Es posible que la ciencia esté lista antes que las regulaciones, y en algunos mercados las regulaciones quizás nunca se adapten.
El coste actual es prohibitivo. Un gramo de esta fibra producida a escala de laboratorio cuesta mucho más de lo que cualquier aplicación comercial puede justificar. Para reducir ese coste, se requiere el tipo de inversión sostenida y a gran escala que solo se materializa cuando un gobierno o una gran corporación decide que el retorno potencial justifica el riesgo. Pero aquí es donde la historia da un giro al que la mayoría de la gente no presta atención. Porque la cuestión de quién resuelve estos problemas, quién financia la ampliación de la producción, quién patenta los métodos de producción, quién construye la primera cadena de suministro comercial, no es solo una cuestión científica, es una cuestión geopolítica. Y China no está esperando. La jugada de China. Aléjense del laboratorio. Aléjense de la fibra de los gusanos de seda y de las cifras de resistencia a la tracción. Miren el panorama general. Porque lo que está sucediendo aquí no es solo un avance científico, es una jugada estratégica. China ha estado invirtiendo en biología sintética y ciencia de materiales avanzados con una dedicación y una escala que la mayoría de los países occidentales no han igualado. El gobierno ha identificado la biotecnología como un pilar fundamental de la competitividad nacional, no como una disciplina académica, sino como una prioridad económica y militar. Los fondos se destinan a instituciones de investigación. Se recluta talento de forma agresiva. El proceso que va desde el laboratorio universitario hasta la aplicación comercial se considera un problema de infraestructura nacional, no solo una oportunidad de mercado. El cultivo de gusanos de seda es ya una industria profundamente arraigada en China. Hay regiones del país donde la producción de seda ha sido el pilar económico durante generaciones. La infraestructura, las granjas, las plantas procesadoras y la experiencia ya existen. Adaptar esa infraestructura para producir seda modificada genéticamente no implica partir de cero. Se trata de mejorar algo que ya existe. Y aquí está la parte que debería llamar la atención del resto del mundo. Quien controla la producción de materiales avanzados, controla las industrias que dependen de ellos. Los contratistas de defensa necesitan cadenas de suministro de materiales. Los fabricantes aeroespaciales necesitan cadenas de suministro de materiales. Las empresas de dispositivos médicos necesitan cadenas de suministro de materiales. Si China es la primera en escalar la producción industrial de fibra de gusano de seda modificada genéticamente, si las empresas chinas poseen las patentes clave y gestionan las instalaciones clave, entonces todos los países y todas las empresas que quieran utilizar este material tendrán que acudir a ellas. No se trata de una hipotética maniobra estratégica. Así es como han funcionado los materiales avanzados a lo largo de la historia. El país que controla el material, controla la tecnología. El país que controla la tecnología, moldea el siglo. China no está haciendo esto por casualidad, y el resto del mundo apenas comienza a comprender lo que está en juego. Pero incluso mientras esa carrera geopolítica se acelera, aquí está ocurriendo algo más importante. Algo que va más allá de China, más allá del acero, más allá de los chalecos antibalas y las suturas quirúrgicas. Este avance es una señal de un cambio en la forma en que la humanidad aborda el problema de construir cosas. Y cuando lo ves con claridad, cambia tu manera de pensar sobre todo lo que está por venir, el gusano de seda y el futuro. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, has construido las cosas de la misma manera. Extraes materiales de la tierra, los calientas, los refinas, los comprimes y los cortas. Se fuerza la materia prima a tomar las formas necesarias mediante procesos que requieren enormes cantidades de energía y generan enormes cantidades de residuos. Acero, aluminio, plástico, hormigón. Todo el mundo construido que te rodea es producto de ese enfoque extracción, transformación, construcción. Pero la naturaleza nunca funcionó así. La naturaleza se construye mediante el crecimiento. Cada material extraordinario del mundo biológico, hueso, concha, madera, seda, se ensambla desde la base, proteína, molécula a temperatura ambiente, utilizando únicamente luz solar y química, sin hornos, sin refinerías, sin subproductos tóxicos, solo vida. Haciendo lo que la vida hace,
produciendo materiales que en muchos casos superan cualquier cosa que los ingenieros humanos hayan logrado fabricar. La biomímesis, la práctica de aprender de los sistemas biológicos para resolver problemas de ingeniería, lleva décadas ganando terreno. Los científicos han estudiado la forma en que las patas de los geckos se adhieren a las superficies para desarrollar nuevos adhesivos. Han estudiado las hojas de loto para crear recubrimientos repelentes al agua. Han estudiado la estructura del hueso para diseñar aleaciones más resistentes y ligeras. La naturaleza sigue demostrando ser una ingeniera superior a nosotros. Pero lo que el equipo de Donghua hizo con estos gusanos de seda va más allá de la biomimética. No se limitaron a estudiar la naturaleza y copiarla. La modificaron. Accedieron al código genérico de un organismo vivo y lo mejoraron combinando la infraestructura de producción de seda que los gusanos de seda han perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución con el plano proteico que las arañas desarrollaron para sus propios fines. Utilizan la vida misma como plataforma de fabricación. Y esa distinción es de suma importancia, porque una vez que se acepta que los organismos vivos pueden programarse para producir materiales avanzados, una vez que se tienen las herramientas para hacerlo, y la prueba de que funciona el gusano de seda, es solo el comienzo. Imagina bacterias modificadas genéticamente para producir fibras estructurales más resistentes que la fibra de carbono. Imagina hongos que crecen formando paneles aislantes con propiedades térmicas que ninguna espuma sintética puede igualar. Imaginen árboles modificados para producir madera con la capacidad de carga de vigas de acero. No son meras fantasías. Son la consecuencia lógica de lo que acaba de ocurrir en ese laboratorio de Shanghái. El gusano de seda que lleva hilando durante 5,000 años se ha convertido en la prueba de concepto de un nuevo tipo de fabricación, una que no excava, no quema ni contamina, una que crece, una que vive. Estás presenciando cómo se escribe el primer capítulo de esa historia, y el hilo que se encuentra en su centro más ligero y una pluma más fuerte que el acero hilado por una oruga que se alimenta de hojas de morera es el material más extraordinario de la Tierra, no por lo que es, sino por lo que nos revela que es posible.